El día de hoy nos encontramos con la psicóloga Rocío Soto, titulada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con una experiencia profesional de más de 5 años en gestión de recursos humanos en reconocidas empresas globales. Actualmente se desempeña como psicóloga en la Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Muchas Correcto. gracias por la presentación. Bueno, ¿nos podrías comentar a lo largo de estos más de 5 años de experiencia en lo que es gestión de recursos humanos y en el contexto en el que vivimos, qué medidas preventivas y de control del COVID-19 se ha implementado dentro de la entidad donde laboras y qué comportamientos evidencian los trabajadores ante esta implementación? Ujú, perfecto. Listo, Anderson. A ver, acerca de la entidad donde laboro actualmente como psicóloga, que es el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, conocido también como MIDIS. Tengo en MIDIS 6 meses aproximadamente. Y bueno, las medidas de preventivas y de control que se han incorporado es el plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo, ¿no? Como es de rigor legal dado por el Ministerio de Salud y el Ministerio del Trabajo. Entonces nosotros hemos implementado desde que se reactivó la economía en cuanto a allá el trabajo en sí, ¿no? Desde el año pasado implementamos el plan, el cual es público, lo pueden encontrar en el buscador y va a aparecer el plan del MIDIS, y tiene diferentes aristas de acuerdo a lo que nos pide en rigor la ley, y también hemos incorporado algunas acciones propias de MIDIS, ¿no? Como es la futura incorporación de un plan para la prevención de salud mental, y estas medidas de control del COVID han sido tomadas a bien por los colaboradores, sobre todo cuando hemos reforzado la comunicación interna en cuanto a difundir información verídica acerca de la prevención del COVID-19. Hubo un momento que todos conocemos en que había mucha información, mucha desinformación acerca del COVID-19, su contagio, cómo se trataba. Entonces nosotros, al ser una entidad que tiene mucho enlace también con MINSA, procedimos con la comunicación interna a través de mailings, videos, incluso activaciones presenciales, porque si bien priorizamos el trabajo remoto, también hay puestos pues, que no pueden ser 100% remoto, que tienen mucha actividad operativa. Entonces, a estas personas que se encontraban en la entidad, nosotros, el equipo de seguridad de salud en el trabajo, hacíamos activaciones presenciales, verificando que estén correctamente con su CPP, con su mascarilla, que mantengan el distanciamiento social, reformulando el tema de cómo utilizar el alcohol, que es importante el lavado de manos, reforzando también el tema de los cuidados que hay que tener cuando venimos a la entidad y también cuando nos vamos a casa, ¿no? Que esto se tiene que mantener transversal en todas las actividades que nosotros hacemos, no solamente en el centro de labores. Nosotros creemos importante ir más allá y reforzar. Hemos enviado, por ejemplo, videos de cuando voy a casa, cuando regreso de casa, cuando voy al mercado, cuando tengo un familiar con COVID en casa, cómo proceder, cómo activo mis protocolos familiares. Teníamos personas que no sabían, por ejemplo, que al tener una persona en casa con COVID, tienen que estar con la mascarita todo el tiempo y de preferencia utilizar de repente doble protección, y la segunda mascarita del paciente con COVID volteada, ¿no? Para que no salga la carga viral. Quizás también habían personas que no sabían que ya vivo con mi pareja que tiene COVID y yo tengo COVID, entonces estamos normales sin usar la mascarilla, cuando la recomendación es que se utilice igual la mascarilla para disminuir la carga viral de esta enfermedad, ¿no? Entonces, tips relacionados, compartiendo videos del MINSA, como comento, ha ido modificando los comportamientos que no deseábamos y reforzando la cultura de prevención y evitar pues la propagación de este COVID-19. ¿Y puedes comentarnos en este contexto de medida del aislamiento social y sobre la actual inmovilización social obligatoria, qué factores psicosociales se ven afectados en los trabajadores? ¿Ha podido ver los más Sí, por comunes? supuesto que sí. A ver, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, nos dice que los factores psicosociales son las interacciones, tanto desde la parte del trabajo, como por ejemplo el ambiente del trabajo, las condiciones de la organización, eh, con las condiciones en sí de las capacidades propias del trabajador o de la trabajadora, ¿no? Sus necesidades, su cultura, su situación personal. Entonces se hace un mix entre lo externo y lo interno, ¿no es cierto? Entonces, todo esto a través de percepciones y experiencias influyen en la salud, el rendimiento y por ende también en la satisfacción en el trabajo. Eso en cuanto a los factores psicosociales. Entonces, puntualizando la pregunta acerca de qué factores psicosociales se ven afectados en los trabajadores, en mi experiencia profesional,
el factor o la dimensión que se ha visto más afectada es la dimensión social, la dimensión de la interacción, del contacto social, dado que tenemos como una de las medidas más importantes para evitar la propagación, el contagio y propagación de esta enfermedad, es el distanciamiento social, ¿no es cierto? Entonces, esa ha sido la esfera que más se ha visto afectada en este contexto, sobre todo también teniendo en cuenta el matiz cultural de nosotros los peruanos y las peruanas, que somos muy de afecto, muy de estar cercanos, muy de tocar, entonces todo ello se ha visto paralizado, ¿no? Prohibido también, por decirlo de una forma, ¿no? Para evitar el contagio, para evitar el riesgo. Entonces, esta ha sido la esfera social, como un factor psicosocial que se ha visto afectado, la posibilidad de las personas de interactuar con sus compañeros de trabajo, con su jefe, las relaciones personales se han visto bastante afectadas. Otro punto importante de un factor psicosocial que se ha visto afectado es en sí la realización del trabajo remoto. Como sabemos, nos agarró, por decirlo de una forma coloquial, nos tomó esta pandemia en un momento inesperado, ¿no? Cuando no estábamos preparados para, todos no tenemos las mismas posibilidades y los mismos recursos. Entonces, algunos sí, de repente teníamos una laptop, teníamos un lugar donde podemos realizar el trabajo remoto. Muchas personas no, muchos trabajadores y trabajadoras no cuentan necesariamente con un espacio ideal y tenían que convertir, como hemos visto, la cocina, la sala en su búnker, en su espacio para poder trabajar. Entonces, esto ya conduce o se puede configurar en un riesgo psicosocial. ¿Por qué? Porque el ruido, la interferencia que van a ver cuando la persona está desarrollando sus actividades va a menguar no solamente en su rendimiento profesional, laboral, en su satisfacción, sino también en su bienestar psicológico, ¿no? Porque, por ejemplo, estamos en la reunión de trabajo y el bebé está llorando, o el perro empieza a ladrar y no escucho bien las consignas, y todo esto me va a generar, muy probablemente ha generado en los trabajadores una situación de estrés, de ansiedad, ¿no es cierto? Porque hay estos factores eh, relativos al ambiente de trabajo que se han visto trastocados al tener que migrar a una modalidad de trabajo remoto. Iluminación, ruido, temperatura, todo ello ha cambiado. Y antes, si bien nosotros como equipo de recursos humanos sí regulamos cómo está dispuesta la oficina, que los aires acondicionados, ¿no? que la distribución de las personas, ya en la casa, cada uno de los trabajadores está dispuesto como se puede acomodar. Entonces, este también es un riesgo. Otro factor psicosocial también que se ha visto afectado es el relativo a la tarea, a la función en sí del puesto, en cuanto al aumento de la carga emocional, no solo de la carga del trabajo en sí, que de repente en algunas empresas se ha visto reducción de personal, entonces las personas que han quedado han asumido nuevas funciones, entonces tienes una sobrecarga de trabajo, sino también la sobrecarga emocional que ha traído consigo el hecho de que como no, yo no veo a mis colaboradores, como yo no veo a mis compañeros, como no veo a mis subordinados, pues llamo todo el tiempo, no me olvido que de 1 a 2 o de 2 a 3 es el horario general de almuerzo, entonces la persona ya entra en un estado de riesgo psicosocial, porque hay el tema de la hiperconectividad, ¿no? Incluso salió una ley para la desconexión digital, pero entramos en un círculo vicioso de esperar y nosotros también entrar a la hiperconectividad, que todo el tiempo tengo que estar conectado, ¿no? Habían los comentarios de que, bueno, pero si estamos en cuarentena, si estamos, no podemos salir, ¿dónde está, no? ¿Por qué no contesta? A ver, la persona también tiene derecho a apagar la computadora a las 6 de la tarde, que termina su horario, y está con su familia, ¿no? Pero se han tenido que romper muchos de esos mitos para menguar la hiperconectividad que está trayendo consigo también cuadros de ansiedad, cuadros de tensión, y todo ello va a afectar el bienestar psicológico de la persona, que es lo más importante, y también, lógicamente, su rendimiento y su satisfacción laboral. ¿Qué planes sobre seguridad, salud en el trabajo han desarrollado en la entidad donde labora y cuáles son los factores más importantes que se toman en cuenta, ¿no? Bien, además del plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo, nosotros hemos implementado más controles en mayor detalle acerca de cómo queremos conducir el tratamiento y la posibilidad de reducir el potencial de contagio y cómo abordar estos casos de riesgo psicosocial, por ejemplo, en nuestra entidad. Tenemos matrices donde hemos colocado diferentes esferas del plan de acción y cómo vamos midiéndonos en este avance. Nosotros tenemos entonces nuestro plan de acción que está basado en el marco del plan para la vigilancia,
Y tiene esferas como, por ejemplo, la verificación de los aforos, la actualización de la matriz, inspecciones sobre el uso de la CPP, lo que he venido comentando. Estas iniciativas, estas acciones, se apoyan muchísimo en el proceso de comunicación interna. Por eso tan importante el rol de la comunicación interna y del psicólogo ocupacional en su rol de comunicador, de comunicación efectiva, acerca de no solamente difundir las acciones de cómo prevenir el COVID, sino también verificar el cumplimiento de los protocolos que deben estar detallados en el plan de vigilancia. Si hay una verificación en la que se está incumpliendo, realizar entonces el feedback oportuno y verificar que esto no se vuelva a repetir, ¿no? De una manera conductual, evitar que hayan estas conductas no deseadas, sino que se mantenga, reforzar las conductas positivas e intervenir cuando no se están cumpliendo estos protocolos que se detallan en nuestro plan. También se ha digitalizado a través de comunicación interna todas las fichas, la ficha sintomatológica, tenemos también la ficha de salud, tenemos la ficha epidemiológica, hay muchos formatos que lógicamente se tienen que digitalizar para evitar el contacto y también para hacerlo más ágil. Esto también desde el lado de comunicación interna, cómo hacerlo más práctico, amigable y que cualquier personal de la entidad pueda rellenarlo. Entre otros temas también se ha abordado muy de cerca el cuidado de la salud emocional. En cuanto al marco legal, que es el plan de vigilancia, además del plan de vigilancia de las empresas, las entidades, también tenemos que estar en un aplicativo del Ministerio de Salud, que es conocido como el SIS-COVID. En el SIS-COVID, el médico ocupacional debe completar el seguimiento de todos los trabajadores y trabajadoras que han sido desafortunadamente infectados con COVID. Hay un seguimiento clínico, que es el formulario 300, y también hay un seguimiento en salud mental, que es el formulario 300-1. Este formulario idealmente debe ser completado por psicólogos profesionales de la salud pues, mental, ¿no? Del bienestar emocional. También puede completarlo el profesional en la medicina, pero idealmente debemos manejar nosotros los psicólogos. En la entidad donde trabajo, yo manejo este formulario 300-1, que nos despliega una serie de preguntas para poder hacer el seguimiento de la persona que ha sido infectada con COVID. Básicamente se enfoca en el soporte emocional, en el soporte social que la persona tiene en ese momento. Esta es la medida más importante para disminuir los riesgos de caer en cuadro de repente de un cuadro de depresión, ansiedad, estrés. Verificar el factor de soporte social, soporte emocional, que en muchos casos, en mi experiencia profesional, lo da la familia o la pareja. Entonces, esto es lo más importante que nosotros los psicólogos tenemos que verificar, que se esté dando este soporte social, este soporte emocional en la casa donde la persona esté pasando su cuarentena, ¿no? Su aislamiento por tener COVID. Si está en la casa con síntomas leves, se entiende que si está en la casa tiene síntomas leves, entonces muy probablemente está cerca con su familia, con su pareja. El tema se complejiza un poco más cuando está de repente en Villa Panamericana o en algún otro centro de salud. Tenemos que verificar que efectivamente la persona tenga su dispositivo móvil y pueda tener contacto al menos electrónico con sus familiares. ¿Por qué? Porque nuevamente, así sea un contacto electrónico, esto le da un soporte emocional, un soporte social, que es lo que tenemos que salvaguardar. Eso en cuanto a las medidas de salud mental propiamente del SID-COVID, pero nosotros también como entidad tenemos dentro de nuestro plan de acción que les comentaba, realizar charlas, realizamos al menos una vez al mes, voy a tratar de elevar ese número, pero realizamos al menos una vez al mes charlas que los mismos colaboradores nos solicitan. Este mes de febrero, ya está terminando, realicé un webinar acerca de cómo manejar el duelo en el contexto de la pandemia, ¿no? Porque de repente nos enfocamos mucho a los que están infectados, a los que están sobreviviendo a la enfermedad, pero nos olvidamos de las personas que de repente ya superaron la enfermedad o que no se han contagiado, pero que igual están viviendo en este contexto pues, de pandemia y que en muchas oportunidades lamentablemente están viviendo el fallecimiento de seres queridos. Entonces abordamos, por ejemplo, este punto para dar las herramientas necesarias a nuestros trabajadores y trabajadoras para que tengan los recursos emocionales suficientes para afrontar de una manera saludable el proceso del duelo, ¿no? Ese por dar un ejemplo. Cada mes queremos hacer un tipo de webinar así, que brinde herramientas psicológicas a los colaboradores para que de repente los utilicen ellos mismos o también lo compartan en familia. Las invitaciones a estos webinars es abierto al colaborador, colaboradora y a su familia,
pueden invitar también a la mamá, a la pareja, que se unan al webinar, a que hagan sus preguntas, y nosotros encantados de recibirlos en las charlas. Y la última arista en cuanto al soporte de salud mental que realizamos en la entidad MIDIS donde yo trabajo, es el servicio de consejería psicológica. Yo realizo también la consejería psicológica, ojo que no es terapia, sino es consejería, es consultoría, acerca de algún factor que le esté generando un malestar psicológico al trabajador o trabajadora, ¿no? Puede ser cuadros de miedo, estrés agudo, estrés laboral también. He tenido consultantes acerca de ello, cómo manejar las relaciones de trabajo ahora de una manera virtual, algunos tips para abordar ello, también el estrés por el rendimiento, dado que muchos tenían gran parte de su rol de manera presencial y ahora lo han tenido que digitalizar, tienen mucha inseguridad, mucho estrés por cómo va a ser su evaluación del desempeño, duelo, entre otros malestares psicológicos que lo pueda manejar desde la consultoría. En el caso de no he tenido todavía la oportunidad de algún consultante que su necesidad de atención psicológica vaya más allá de la consejería, sino que ya necesite de repente una terapia o necesite atención psiquiátrica, de ser el caso, bueno, igual nuestro protocolo nos indica que si yo detecto alguno de mis consultantes que está entrando en algún cuadro, de repente el más peligroso es el de depresión, ¿no? Yo me contacto con nuestro médico ocupacional para que a través de la asistenta social, este trabajador o trabajadora pueda asistir al centro de salud o a la clínica mediante su EPS, digamos qué opciones tienen para poder recibir una ayuda profesional más profunda, ¿no? de su caso. Como digo, no me ha tocado en esta oportunidad en el MIDIS, pero ese es el protocolo que tenemos de acción desde psicología ocupacional. Yeah. La Bueno, nueva. muchas gracias por tu tiempo, Rocío. Fue un placer haber tenido esta breve entrevista y muy